Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos los espectadores. Estamos de nuevo en nuestro programa Vientos desde el Centro. Soy Daniel Arellano, periodista, reportero de Los Cuatro Vientos y me encuentro con Ricardo Betancourt, sociólogo de la máxima casa de estudios del país, de la UNAM. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel, aquí muy feliz de poder compartir de nuevo ese segmento contigo. Pues bueno, como lo hemos venido haciendo desde hace un par de semanas aquí en Cuatro Vientos, vamos a analizar en esta ocasión un tema muy interesante para todo lo que está ocurriendo en el país, que es de suma importancia pues que la gente esté enterada de este tipo de información porque le compete a todos conocer las diversas aristas de una problemática que en particular en Baja California estamos viviendo con mucha fuerza, que es esto de la privatización del agua que está impulsando el gobernador Kiko Vega, ¿no? A través de esta ley de asociaciones público-privadas, que es precisamente el tema que vamos a tocar el día de hoy. Eh, pues no sé si gustas empezar, Ricardo, explicándonos, pues desde esta perspectiva quizás algo teórica, pero muy importante, eh, sobre qué son asociaciones público-privadas, qué es esta ley, ¿no? Finalmente. Las asociaciones público-privadas, en términos jurídicos de las leyes mexicanas, son a grosso modo, es un contrato que se establece entre el gobierno, algún nivel de gobierno municipal, federal o estatal, con una empresa privada para la producción, administración y mantenimiento de algún bien o servicio. Ujú. Eh, este contrato se firma entre un nivel de gobierno y entre una empresa privada, eh, donde la empresa financia de alguna manera, a veces no totalmente, en algún porcentaje financia este bien en servicio, que puede ser un hospital, que puede ser un ducto, que puede ser una escuela, o que puede ser algún servicio como una hemodiálisis, por ejemplo, de un hospital del IMSS, donde la empresa financia algún porcentaje o la totalidad de la producción de este bien en servicio, lo desarrolla y lo administra. eh, con la condición de la contraprestación donde el gobierno federal, estatal o municipal Ujú. se compromete a dar un porcentaje, a dar un porcentaje de presupuesto para el pago de este bien y servicio anualmente. Este contrato se puede extender entre 25 y 40 años, es Son decir, contratos de largo plazo. si es de largo plazo, o sea, entre 25 y 40 años, por ejemplo, un federal tendría que estar pagando una cantidad que se establece entre las partes y así se va haciendo anualmente. Entonces, quedamos que esto es un contrato que se firma entre el gobierno federal o algún nivel de gobierno y una empresa privada. Sí, esta ley, pues tengo entendida que fue promovida por Felipe Calderón, ¿no? Cuando, en el 2009, cuando Felipe Calderón todavía era presidente, pues la presenta en el Congreso Federal, esta iniciativa de ley de asociaciones público-privadas, y pues que es aprobada y que permite lo que acabas de mencionar, ¿no? Pero, ¿dentro de qué contexto dirías que se desarrolla esta ley que permite, pues, que se cree este pacto o este tipo de acuerdos, este tipo de contratos entre el Estado y la iniciativa privada? ¿En qué contexto nace esto? Es importante remarcar, aunque sea un poco abstracto este rollo, que en la teoría neoliberal, en la teoría de los pensadores del neoliberalismo, hablan del Estado mínimo, ¿no? Esa es una premisa del proceso del neoliberalismo, donde dicen que el Estado es ineficiente, el Estado es corrupto, el Estado es demasiado grande y que lo que se debe de hacer es que las empresas privadas tienen que llevar los diferentes rubros como la salud, la educación, el agua, la administración de la basura, porque las empresas privadas son mucho más eficientes para poder desarrollar este tipo de acciones, ¿no? Ujú. Entonces el Estado tiene que privatizar esos servicios
para que las empresas privadas lo manejen y de alguna manera la demanda que hay de esos servicios, la demanda de salud, se va a equilibrar con la oferta de los productos que las empresas privadas pueden proveer, ¿no? Sin, Todo eso es en la teoría, ¿no? Eso es en la teoría, ¿no? De manera muy, muy escueta, así es. Ujú. Sin embargo, podremos diferenciar el neoliberalismo como una teoría y la neoliberalización como la puesta en práctica de esta teoría en cada uno de los países, ¿no? Ujú. Donde tiene agentes concretos, donde tiene un proceso concreto y en cada uno de los países cambia, ¿no? Tiene rasgos en común, pero de alguna u otra manera cambia, ¿no? Entonces, en México y en muchos países se han creado estos mecanismos, como estos mecanismos jurídicos, como las asociaciones público-privadas, donde no se reduce al Estado, sino se utiliza al Estado en el sentido de los recursos que tiene el Estado, de los recursos públicos con los que cuenta el Estado, para Ujú. poder hacer negocios privados. Eh, Esto obedece pues a un paradigma de administración pública particular, ¿no? En el que los estados, ¿tú qué dirías? ¿Dejan de poder brindar los servicios o en qué sentido surge esto? ¿En qué contexto, o sea, en qué paradigma de la administración pública vemos esto? Sí, justo, o sea, la relación entre el gobierno y los empresarios, Ujú. entre el mercado y el Estado, va modificándose con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, la administración pública, la teoría de la administración pública, los paradigmas, las ideas generales de cómo debe ser la administración pública también van cambiando, ¿no? Ujú. Entonces, la cuestión de las asociaciones público-privadas como mecanismo de articulación entre los intereses del Estado, que en este sentido son brindar un servicio público como salud, como educación o agua, con los intereses de los empresarios, se circunscriben al contexto, en parte, de algo llamado la nueva gerencia pública. La Ujú. nueva gerencia pública es una especie de pensamiento tecnócrata, donde los políticos son técnicos en hacer la política y la nueva gerencia pública es la introducción de ideas del sector empresarial, de una empresa privada, del funcionamiento de una empresa privada a la administración pública, eh, importando de alguna manera a la administración pública ciertos principios de cómo gestionar los recursos para buscar una mayor eficiencia, una mayor eficacia y un mejor rendimiento de estos servicios, ¿no? Entonces, se aplica de muchas maneras las políticas de la nueva gestión pública, tienen muchas formas de aplicación, o sea, no Ujú. es una sola forma, pero sí tiene ciertas ideas generales y se aplica principalmente, se está aplicando a la educación y a la salud, que Ujú. son dos rubros del Estado donde se gasta muchísimo dinero público y donde ha habido realmente pues muchos problemas de corrupción y de mala administración del Estado, y en ese sentido pues del Estado mexicano muchísimo, ¿no? Entonces intentan aplicar estos nuevos paradigmas empresariales buscando que haya una mejor eficiencia, y las asociaciones público-privadas se circunscriben a este contexto de pensar la gestión pública en el neoliberalismo. Entonces, ¿cuáles dirías que son, por ejemplo, los argumentos que utilizan los políticos mexicanos para implementar este tipo de modelos o de paradigmas, ¿no? Tanto estatales como económicos. Sí. Sí, básicamente se pueden resumir en algunos sentidos de que amplía la capacidad del sector público para poder satisfacer la demanda del bien o servicio. Y además, pues va a ser ese bien o ese servicio va a ser mucho más eficiente, mucho más transparente, va a haber menos corrupción y va a ser y se puede ampliar, ¿no? En este sentido, por ejemplo, puede haber más hospitales o puede haber más escuelas, Ujú. se va a mejorar la calidad de los hospitales, se va a mejorar la calidad de las escuelas. Entonces, básicamente en eso radican los argumentos de por qué aplicar las asociaciones público-privadas.
Pero eso lo vemos como, o si seguimos hablando como en esto de la teoría, ¿no? En los argumentos teóricos, pero ¿tú qué dices? ¿Cómo se ha visto la aplicación ya concreta de esta teoría, de este paradigma de ideas en México, en particular, pues con estos problemas de corrupción, de abusos del poder, etcétera? Sí, eh, o sea, no dudo que a lo mejor en algún país o en algún esquema las asociaciones público-privadas puedan traer cosas positivas, ¿no? Ujú. Sin embargo, aquí en México, en un contexto tan corrupto, donde los servidores públicos son políticos, empresarios, pues por una parte ha traído un como ahorita veremos, ahorita a lo mejor podríamos poner algunos ejemplos, pero en general ha traído altos costos para el Estado. Mm. En el ánimo, en el argumento es vamos a ahorrar dinero, ¿no? O vamos a poder hacer ciertos proyectos sin tanto dinero. Es Claro. decir, vamos a poder construir 4 hospitales eh, al mismo tiempo sin la necesidad de tener tanto capital para poder construir, o sea, con un capital mínimo porque una empresa privada va a Nos financiar va a por financiar. porcentaje. Claro que sí. Y en ese sentido nos quieren engañar diciendo que si no se podría, si no fuera por eso no se podría hacer. Sin embargo, ha tenido enormes costos para los sectores públicos por los intereses que genera, porque pues una empresa privada lo que busca es ganancia. O Ujú. sea, no son las carmelitas descalzas. Lo que buscan son ganancias. Entonces, en este ánimo de ganancias, de lucrar, pues los intereses son altísimos, del 8, del 10, del 11%, se aplican los intereses más altos. Entonces, en financiamientos de miles de millones de pesos, pues son intereses de miles de millones de pesos, ¿no? Sí, Como lo veníamos diciendo, son contratos que se firman por temporalidades de 25, de 40 años, sí. donde anualmente se tiene que pagar estos intereses. Entonces los intereses a la larga se vuelven estratosféricos, eh, incluso llegando al punto de que los intereses son mucho más altos que el costo de haber hecho la obra pública por Desde, parte del desde el Estado, ¿no? Estado. O Ok. sea, cayendo en un absurdo, contradiciendo el elemento central de por qué hacer este tipo de cosas, ¿no? Además de que no hay garantías en ningún sentido, esto es lo que se ha visto en México, no hay garantías o no se aplican estas garantías de que estos bienes y estos servicios sean eficientes, sean eficaces y tengan un buen rendimiento porque, pues, por ejemplo, en el caso de los hospitales se ha visto un desabasto, se ha visto que no han sido buenos los servicios, en el caso de las carreteras también han sido cobros excesivos, no se han llevado de las maneras que se buscan, en fin, eh, hay muchos ejemplos que hablan de que el argumento de la eficacia, de la eficiencia y del mejoramiento del servicio no se aplica, Ujú. o sea, porque las empresas no lo hacen de una manera correcta. Y por último, y a lo mejor puede ser que el más importante, pero de la mano, tiende a la privatización. A la Eso es privatización fundamental. como total, ¿no? O sea, no es, Ajá, deja de ser este contrato que busca como trabajar en conjunto, ¿no? Estado y empresa privada y se vuelve únicamente un servicio, un recurso que ahora controla la iniciativa privada. claro, claro, o sea, su retórica es justa, esto, ¿no? O sea, la empresa privada, el Estado va a hacer la obra, solo como que nos va a ayudar medio la empresa privada, pero sigue siendo el hospital del IMSS o la escuela sin embargo, sigue siendo del gobierno, pero al fin y al cabo, por una parte, los recursos públicos se privatizan porque esos recursos públicos van a pasar a manos de empresas privadas en Ujú. un primer momento y además los recursos financieros, ¿no? Y además los recursos materiales como pueden ser una escuela, como pueden ser un hospital, una carretera, en fin, por la vía de los hechos, las empresas privadas Mm. los administran. Entonces, como veremos, eh, las asociaciones público-privadas son una forma de privatización encubierta, una forma de privatización paulatina. O Mm. sea, no hay que esperar, por ejemplo, en el caso de una escuela o de un hospital o del servicio del agua, por ejemplo,
de ver que afuera de la escuela haya una empresa, un letrero que diga se vende, ¿no? Y que llegue una empresa privada y compre la escuela para pensar, o sea, en un caso hipotético de, es que eso sí sería una privatización. No, estas formas de privatizar son mucho más encubiertas, con Encubiertas, mecanismos discretas, jurídicos, ajá, ujú, discretas, temporales, paulatinas, con el paso del tiempo van ganando terreno. ujú. Entonces, el argumento no se está privatizando, sigue en manos del IMSS. Sí, pero lo que le está administrando es la empresa privada. Y Entonces, pues, de hecho, qué curioso, ¿no? Porque es precisamente uno de los argumentos que está ahorita, por lo menos acá en Baja California, utilizando Kiko Vega, ¿no? La administración del agua va a seguir siendo responsabilidad del Estado, pero pues es puro discurso político, ¿no? Y de hecho, cl- esto de la privatización, pues creo que va de la mano como de un paquete de reformas, ¿no? Más completo, o sea, no, como cuáles serían estos mecanismos particulares. claro, sí, sí, justo, es un paquete de reformas, porque la subrogación de servicios no va sola. La subrogación de servicios va acompañada con outsourcing, con terciarización de los trabajadores. Ahorita podríamos ya poner ejemplos concretos para que se entienda, pero en Ujú. general va acompañada con desregulación de las relaciones laborales, con terciarización de los trabajadores, por una parte. Por otra parte, va acompañada con la subrogación de servicios, donde la empresa, por ejemplo, donde la institución ya no se hace cargo de producir y de administrar ese bien, sino lo pasa a otras empresas, y con la creación de fideicomisos, es decir, de cuentas de banco donde ellos utilizan el concepto de bursatilizar, donde en recursos públicos, dinero de las arcas públicas, de los impuestos de las personas, se meten en cuentas privadas administradas por bancos privados, y este dinero queda como una especie de seguro a futuro de que el gobierno va a Va a pagar, pagar la deuda. la subrogación del servicio, va a pagar la deuda que adquirió, el contrato que adquirió con la empresa privada. Entonces vemos que las asociaciones público-privadas vienen con un paquete que es la subrogación de servicios, la terciarización de los trabajadores y la creación de fideicomisos. Puede haber más, pero de inmediato podemos ver que existen estos cuatro elementos como un paquete de reformas, Mm. de una privatización paulatina y diversa. Entonces, qué curioso que menciones esto del outsourcing, ¿no? O ¿cómo le llamaste tú? Terciarización de las relaciones laborales. Ajá, Así se sí, denomina en español. Pues, qué curioso, porque justo esta semana, estas semanas de enero, últimas semanas de enero, acá en Baja California ha surgido este movimiento que se llama No a la privatización de UABC. Y básicamente son maestros, son docentes que han sido despedidos de cursos culturales que se imparten en Campus Tijuana, pues a través de esta medida del outsourcing, ¿no? Ellos están denunciando que se ha creado un organismo que se llama UNICER, o a veces una asociación civil, pues, que puede ser lo mismo que una iniciativa privada, ¿no? Y que a través de esta asociación civil se están brindando lo que son cursos de idiomas, que antes se impartiera la misma UABC, pues, a través de la Facultad de Idiomas, y ahora cursos culturales. Entonces, estamos viendo quizás estos dos mecanismos aplicados, ¿no? Tanto el outsourcing como lo que sería la subrogación, eso en, materializado en esta forma en que la UABC le presta, ¿no? Los edificios a esta asociación civil para que imparte esos cursos, ¿no? Ok, claro, yo y te voy le a paga. prestar, y le paga, exactamente, le está pagando. O sea, de hecho, algo que denuncia este movimiento de no a la privatización de UABC es que no hay cuentas claras sobre cómo está manejando, porque dicen, argumenta claro, ¿no? Que el recurso que se está invirtiendo en Unicer va directamente a la UABC, etcétera, pero no hay pruebas, no hay información pública sobre cuáles han sido las ganancias, cómo se están manejando las finanzas de este organismo, de esta asociación civil, ¿no? Claro, aparte que no son trabajadores de la UABC y no cuentan Exacto, con derechos de como trabajador de la UABC. Eso exacto, es, eso. eso es la tercerización. Otra empresa privada, tercera, hace un servicio, y la universidad no se compromete de ninguna manera con ningún contrato de trabajo con los trabajadores. Exacto. Entonces, es esta complejidad de procesos. Eh,
Sí, o sea, como venía mencionando, se ha aplicado de manera muy importante en nuestro país al sector salud y al sector educación, que Ujú. son dos sectores estratégicos muy importantes que tienen muchos recursos públicos, ¿no? Mal administrados y en proceso de privatización. Uh, Igual me gustaría en este momento poder poner dos ejemplos Ujú. del sector salud y del sector educación rápido para más o menos darnos una idea de esto que yo he estado diciendo, ¿no? Sí. Eh, en México, digamos que las asociaciones público-privadas se empezaron a hacer por la vía de los hechos desde principios del 2000. Ya después se legisló y ya después se hizo ley como es Se uso y costumbre en aprobó. nuestro país, ¿no? Pero Claro. por los hechos lo comenzaron a hacer. En el sector salud, eh, en los años 2012, 2011, se licitaron la construcción de una serie de hospitales, que son hospitales de alta especialidad, así les llaman, donde se construyeron en el esquema de asociación público-privadas. Lo interesante acá es que estos hospitales de alta especialidad fueron concesionados, por ejemplo, el caso del hospital de Iztapaluca, que se inauguró en el 2012, fue concesionado a la empresa edificadora, constructora y edificadora Gaia más A, SADCB. Esta edificadora Gaia más A el principal accionista es Hipólito Gerard Rivero. Hipólito Gerard Rivero, eh, de manera bastante interesante, es cuñado de Carlos Salinas de Gortari y también es cuñado de José Antonio González Anaya, que es el director del IMSS, que a su vez es concuño de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Aquí vemos Ujú. pues un nepotismo total, ¿no? Porque se están dando los negocios entre ellos, entre el amigo. Hipólito Gerard Rivero es uno de las personas que ganó la licitación del tren México-Querétaro, que al fin y al cabo ya no se hizo, junto con Armando Hinojosa Cantú, que es de Grupo IGA, el dueño de la Casa Blanca de este Peña Nieto y de Angélica Rivera, ¿no? Estos personajes, Hipólito Gerard Rivero e Hinojosa Cantú, también han entrado al negocio del petróleo por medio de una empresa que se llama Sierra Oil, que les dieron licitaciones en la ronda uno, ¿no? Entonces lo que Ujú. vemos es que hay ciertos personajes que ganan estas licitaciones, ¿no? Que son el Sí. cuñado de Carlos Salinas de Gortari, el concuño de Anaya, en fin, ¿no? Hay nepotismo a quienes les dan los negocios de las asociaciones público-privadas. Por otra Pues, parte, eh, la empresa privada financia solo el 20% de los hospitales, el otro 80% sale del dinero público. Sin embargo, aunque solo pusieron una mínima parte de por ejemplo, eh, en el caso del hospital de Mazatlán, igual que ellos mismos ganaron esta empresa ganó eso, ellos invirtieron 376 millones de pesos. 376 millones de pesos fueron los invertidos. Sin embargo, el Estado mexicano va a tener que pagar 239 millones de pesos anuales durante 25 años. no mames, cabrón. Durante 25 años. Entonces, pues Son eso es un negocio redondo. desproporcionadísimos, ¿no? Sí, es un negociazo, ¿no? Es un negocio redondo. O sea, porque ellos invierten una mínima parte de los hospitales, los administran durante 25 años Reciben una y ganancia aparte una, una ganancia estratosférica. estratosférica. Además, eh, con mínimos márgenes de, de, de riesgo económico de invertir porque es el Estado mexicano. Entonces el Estado mexicano se compromete a fichar los recursos para los pagos de la subrogación por encima de cualquier otra cosa. De hecho, por encima de los insumos del propio hospital, lo que ha llevado a que estos hospitales trabajen bajo la mínima capacidad,
con áreas donde no hay medicamentos, donde no hay medicinas, donde no hay nada, porque el dinero se va a pagar los intereses de la asociación público-privada, ¿no? Pues, Entonces, se hace absurdo el argumento de que se ahorra dinero, ¿no? Eh, Acompañado con este proceso de que se construyen hospitales en asociación público-privada, el IMSS subroga servicios, o sea, le paga a una empresa privada para que haga cosas que él debería hacer. Esto, la subrogación ha pasado en las hemodiálisis, en las ambulancias, en los servicios de laboratorios. Entonces, el IMSS ya no hace nada. Ya, o sea, ya se ahora empresas desentiende privadas se completamente, ¿verdad? desentiende. Lo único que, o sea, sí dice, bueno, todavía soy, servicios se hagan, pero yo no tengo la capacidad de hacerlos, entonces yo le pago a un tercero para que lo hagan. Estas subrogaciones también se hacen con los cuates y con los primos de los altos funcionarios de la burocracia. Entonces lo que provoca es que recursos públicos que en vez de podrían ser invertidos en infraestructura para justamente poder llevar o en la renovación de la que ya existía, Ujú. simplemente se desmantela ese servicio y ya ahora una empresa privada es la que recibe el dinero, lo que provoca el tercer fenómeno, que es la subcontratación, porque ya no, o sea, ya no necesitas trabajadores del IMSS que hagan las hemodiálisis, porque tú ya no haces ese servicio. Mm. Sino que vas a Ajá, contratar tú a un personal, ¿no? Que, exacto, un personal a un privado a que lo personal haga. Y privado, esto al que no pasa, le por vas a dar. ejemplo, en la cuestión de limpieza, ¿no? O sea, uno va a un hospital del IMSS y la gente que hace la limpieza trae un uniforme de una empresa privada. Ya no son gente contratada por el Mm. IMSS, sino es gente que se contrata a una empresa privada que a la vez contrata el IMSS, pero sin derechos laborales, con un sueldo miserable y en condiciones de trabajo y explotación impresionantes, ¿no? Entonces acá vemos cómo la asociación público-privada se da en un contexto de total corrupción, no cumple la función que ellos le están asignando y además va acompañada de este paquete de políticas, ¿no? De políticas de la nueva gerencia pública. Y pues todo lo que acabas de describir parece como un caso análogo a lo que está ocurriendo justamente acá en Baja California, ¿no? Porque vemos aquí que el gobernador Kiko Vega pues maneja este paquete de financiamiento público a empresas, ¿no? Que participan en esta privatización del agua en Baja California a través del mismo mecanismo, de las asociaciones público-privadas. Y pues en la lista de favorecidos vemos a figuras, por ejemplo, que están coludidas con senadores panistas, que pues que finalmente nos hacen pensar que hay una clara relación entre las políticas públicas que está tomando Kiko Vega con familiares o con amigos, con estas empresas, por ejemplo, esta cervecera Constellation Brands, ¿no? A la que le está a la que es parte de las empresas con las que está firmando estos 11 contratos de asociaciones público-privadas que van a endeudar durante 30 años perdón, al estado de Baja California. Entonces, pues es a partir de estas asociaciones público-privadas que se ha visto tanta movilización acá en Baja California, en particular en Mexicali. Y pues no sé, ¿tú qué sugerirías? O sea, es una de las exigencias que más estamos viendo es que se abrogue la ley de apps acá en Baja California, que se aprobó acá en el 2014, ¿no? En agosto del 2014 se aprobó y con la ley del agua y decretos aprobados en diciembre pasado, pues se aprobaron estos decretos que permiten que se aprobaron estos decretos que permiten aprobar los contratos de asociaciones público-privadas con esas empresas de Kiko Vega. Entonces, ¿tú qué propondrías? ¿Es justo esto de abrogar la ley de apps o se debería atacar directamente a la ley a nivel federal? ¿Cuáles deberían de ser? No sé si conozcas algunos casos en los que ya hayan eh, tenido algún caso similar en la República con la privatización de algún servicio, algún recurso y qué han hecho al respecto las comunidades. Lamentablemente hay que tener muy en cuenta que esto de las asociaciones público-privadas está pasando en sectores estratégicos. O sea, es salud, educación y agua, donde
donde estos servicios que son derechos humanos, Derechos humanos, los tres. que caben en la categoría de ser derechos humanos, Ujú. ahora son mercancías. Se mercantiliza y se revisten de una cuestión puramente económica, donde si una empresa privada controla el suministro de agua de un lugar, es sumamente peligroso. Eso es lo que pasó en Bolivia, en la revolución del agua en Cochabamba en el 2001. Se privatizó el servicio del agua y llegó hasta ser una revolución en la cual se creó una nueva constitución y llegó Evo Morales al poder. Eso es un ejemplo claro, Mm. por ejemplo, a nivel internacional, de lo que sucede cuando se privatiza el agua. Entonces, aquí está, lamentablemente en nuestro país no nos hemos dado cuenta que la privatización de estos servicios que son derechos humanos, ha venido siendo de una manera encubierta y paulatina. Aún estamos dudando, por ejemplo, si la reforma educativa privatiza la educación Mm. y no nos damos cuenta que los bonos 100, que son un mecanismo creado con la reforma educativa, tienden a la privatización porque recursos públicos pasan a ser ahora privados, que no nos damos cuenta que la subrogación, que en este discurso bueno, es que subrogar los servicios de salud es lo más conveniente para poder construir hospitales, están privatizando los hospitales, siendo que el IMSS llegó a ser el sistema de salud más grande de América Latina Sí, durante los años 70 y 80 sin asociaciones público-privadas. Nunca fue total y nunca fue totalmente evidente, pero llegó a ser enorme. Llegó a un punto muy importante con recaudación de recursos públicos. Entonces, creo que creo que tenemos que ser muy conscientes que las sociedades público-privadas privatizan derechos humanos y que en ese sentido los mercantilizan. claro. Y es sumamente peligroso. Y por lo tanto, es una necesidad derogar esa ley. Creo que en estos momentos en el norte de nuestro país estamos viendo un proceso de levantamiento social, un proceso de organización social, de alguna manera espontánea, pero que ya empieza a tomar forma, por ejemplo, con los boicots comerciales, Ujú. donde han hecho que el gobernador Kiko Vega tenga que ceder, y en ese sentido es algo muy positivo, es algo que a todos nos tiene ilusionados y que nos tiene mirando que sí se pueden hacer cosas importantes y que hay que seguir presionando y hay que justamente informarnos sobre Hay que lo que informar. realmente es una asociación público-privadas. Yo a las personas que ven este video les recomendaría que vieran los videos en YouTube de la investigadora Asa Cristina Laurel, que es una de las investigadoras que más ha manejado este tema y lo pueden ver mucho más a profundidad y continuar presionando. Es muy peligroso que se privatice el agua. Ok, pues bueno, con esto llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias, Ricardo. Pues Muchas gracias a ti, es Dani. crucial en estos momentos pues dejarle claro a la población esto que acabas de mencionar, ¿no? De que finalmente, por más demagogia y discursos que maneje Kiko Vega, el agua a través de estos acuerdos, de estas asociaciones público-privadas, sí tiende a la privatización y es crucial que la gente tenga como este punto bien claro, ¿verdad? Así que pues te agradezco mucho que hayas participado en este espacio y seguimos informando. Muchas gracias, Daniel, y pues muchas gracias a las personas que vean este video. Bueno, hasta luego, nos vemos.